Entonces vamos a hablar de los fármacos, de los últimos grupos de antibióticos que nos quedan para terminar ya como tal los antibacterianos. Entonces, las quinolonas, que vamos a ver hoy, y mañana, si alcanzamos después de la correlación, si no el jueves, vemos la sulfa. Ustedes van a encontrar que estos grupos de fármacos, que son las quinolonas y las sulfas, están inclusive en algunos textos, como el capítulo de fármacos que se utilizan para el manejo de infecciones de vías urinarias, porque son tal vez las principales indicaciones que tienen estos dos grupos, las quinolonas y las sulfas, aunque no quiere decir que sean las únicas, pero básicamente es eso, ¿cierto? Las quinolonas son, bueno, ustedes ya vieron antibióticos y hoy vamos a repasar con la neumonía que llega en la comunidad, vamos a repasar los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, antibióticos que inhiben la síntesis de la proteica bacteriana, que son los grupos más utilizados, como ya lo van a nuevamente a recordar ahora, ¿cierto? Y las quinolonas, que como les digo, corresponden a ese grupo ya para manejo de infecciones de vías urinarias. Vuelvo y les repito, no son las únicas, pero sí están dentro de lo más importante. Las quinolonas fueron, obviamente que han salido nuevos antibióticos, la linezolida, inofestin, dalfopristin, que lo vieron ustedes, ¿cierto? Pero las quinolonas como grupo son tal vez de los últimos que han salido, ¿cierto? Del arsenal terapéutico. Con los antibióticos sucede algo muy importante, que es que sale una gran cantidad de antibacterianos todos los días, o no todos los días, pero sí cada rato es un nuevo antibacteriano. Y fundamentalmente, ¿cuál creen que es la causa principal de ese estar desarrollando nuevos antibacterianos? ¿Cierto? La resistencia al antibiótico. Nosotros, obviamente que le estamos enseñando farmacología, pero a pesar, pasa como los otros fármacos que hemos visto, ¿no es cierto? A pesar de la farmacología, insistimos mucho en el uso adecuado de los fármacos y mucho más de los antibióticos, ¿cierto? Porque los antibióticos, ustedes ven, los usan, a veces va uno de médico con un cuadro gripal, están de moda últimamente y le dan al paciente un antibacteriano y sale con el tratamiento de acetaminofén, algún descongestionante y acitromicina, que es tal vez de los que más se usan, ¿no? Y si uno mira al paciente y le pregunta, seguramente lo más seguro es que el paciente no tiene una infección por bacterias, ¿no? Siempre digo a ustedes, cuando ustedes prescriben antibióticos, ¿para qué es? Antibacterianos para bacterias, ¿cierto? Y las gripas son virus, entonces ¿para qué mandamos antibacterianos? Con la epidemia del COVID, con la pandemia del COVID sí que fue cierto. Mandaban claritromicina, citromicina, la loco, no ve que soy gente que no se necesita. El COVID era un virus, o es un virus, pero no era, todavía ya no está tanto, todavía está. Entonces es un virus, entonces le insistimos mucho en eso. Cuando uno prescribe un antibiótico, un antibacteriano, porque es una infección por bacterias, sino para qué. A veces el médico, en el afán de pronto, le decía al paciente, no venga, le mando algo por si acaso, casi que por si acaso, si uno considera que el paciente puede requerir más adelante, lo cita, ¿no? 24 horas, 48 horas, o le advierte, si presenta esto y esto, pues debe venir. Pero usualmente, la gran mayoría, créanme que no necesita. Entonces, estamos utilizando más y esa es la principal razón de la resistencia. Eso pasó con las quinolonas, cuando las quinolonas empezaron a salir, ¿cierto? Se hablaba de que, bueno, estas son las, digamos, las bases biológicas del mecanismo de acción de las quinolonas. Se explica porque si ustedes miran la longitud del DNA bacteriano, es 1 milímetro y la longitud bacteriana son 2 micras. O sea que realmente para que ese DNA cabe dentro de la bacteria requiere un empaquetamiento, una forma puede que ese empaque se comprima tanto que puede esos enrollamientos negativos permitan que sepa dentro de la bacteria, ¿no es cierto? Eso es una de las bases o la base por la cual las quinolonas sirven, ¿cierto? Las quinolonas dentro de la parte cinética, créanme que ustedes mañana, jueves, que también tenemos algunos temas, pónganle cuidado a la clase, que no les voy a preguntar sino lo de la clase en el previo, porque estamos metiéndole empaquetado
esas antibióticos. Entonces van a decir, pero ustedes no están, mejor dicho, están con la quinolona, ¿no? Utilizando ahí el empaquetamiento negativo. Entonces nos vamos a preguntar eso, porque es importante para ustedes, ¿cierto? Cosa interesante, importante de la farmacocinética, primero, que tienen un buen volumen de distribución, cierto que algunas quinolonas inclusive, pero casi todas tienen muy buena biodisponibilidad oral. Algunas tienen prácticamente una biodisponibilidad oral cercana al 99%, prácticamente igual a la endovenosa. No quiere decir que algunas no se usan por vía endovenosa, pero esta es una característica de la quinolona, y se concentran muy bien, sobre todo a nivel de riñón de la próstata. Cuando ustedes en urología vean pacientes con prostatitis, una de las indicaciones principales de las quinolonas es la prostatitis. Algunas se concentran bien, sobre todo vemos las quinolonas de última generación en pulmón, o sea que tienen una buena concentración tisular. Las nuevas quinolonas, ya ahorita mencionamos eso, ¿cierto? También tienen concentración intracelular a nivel de los macrófagos, y eso hace que las quinolonas pues tengan un efecto antibiótico importante, ¿cierto? Son bactericidas, tienen un amplio espectro de acción, ¿sí? Y fíjense que hace unos años se decía, cuando vemos las quinolonas, que tenían una baja frecuencia de mutantes o de resistencia bacteriana, ¿cierto? Pero actualmente se ha visto que sí empiezan a desarrollar resistencia a la quinolona. Las otras que utilizamos, que están pendientes también, que son las sulfas, ¿cierto? Las sulfas, por ejemplo, ya prácticamente ustedes ven que en el terapéutica, en la parte, digamos, de manejo de infecciones, las sulfas prácticamente han caído en desuso, se siguen usando también para infecciones de vías urinarias. Entonces es importante que es la característica de que tiene una muy buena biodisponibilidad y buena concentración tisular. Obviamente ahorita aclaramos algunas que las primeras no, ¿cierto? Las quinolonas, al igual que las cefalosporinas, si ustedes las vieron, las cefalosporinas también se clasifican en generaciones, primera generación, segunda generación, en la medida que van saliendo, y las quinolonas igual. Por eso les mencionaba ahorita que a pesar de que hay la deportiese altas concentraciones tisulares, no todas las quinolonas. Ahora las vamos a aclarar porque, por ejemplo, la quinolona de primera generación, como el ácido lisílico, que es la más utilizada, ¿cierto? Tiene muy baja concentración en suelo, o sea, se concentra, digamos, la distribución sistémica es muy baja, y básicamente se utilizaba en tratamiento de algunas infecciones urinarias. El ácido nalidíxico cada vez se utiliza menos, y fíjense que una de las características que tenían estas quinolonas de primera generación, ¿cierto?, eran útiles para enterobacterias, ¿sí?, y para gram positivos y atípicos y anaerobios, pero fíjense que la limitante era la distribución tisular muy baja. Las quinolonas, como el ácido nalidíxico, prácticamente se usaba y se usa todavía esa orientación en infecciones de vías urinarias. Posteriormente le han modificado, ¿cierto? Se incorporaron algunos cambios en la estructura básica de las quinolonas y se le incorporó un átomo de flúor en el carbono 6 de la estructura de las quinolonas, y eso le confiere una mayor actividad sobre gram negativo. Entonces, esta quinolona de segunda generación, que es la norfloxacina, ¿cierto?, mejoró, tiene una muy buena actividad sobre gram negativo, ¿cierto?, y un poquito de actividad sobre gram positivo, pero realmente la gran actividad o el enfoque importante, o la mayor indicación de las quinolonas, de la norfloxacina, es gram negativos, ¿cierto? Fíjense, no actúan, y también continúa siendo muy baja la concentración plasmática. No se utiliza en infecciones sistémicas. La norfloxacina, que ustedes de pronto lo han visto en la terapia de los pacientes, se utiliza bastante en infecciones de vías urinarias. Tiene buena concentración en la orina, ¿cierto?, de forma activa, y por lo tanto es muy útil para manejar infecciones de vías urinarias. Aclaro una cosa, aquí cuando miramos la tercera generación de las quinolonas, que ahí salen algunos textos, vienen que la ciprofloxacina es una quinolona de segunda generación, ¿cierto? No es tan importante que sea segunda o tercera, digamos, nosotros la tenemos acá clasificada como de tercera generación. ¿Qué es lo importante de la ciprofloxacina? Que es tal vez la quinolona que ustedes más oyen nombrar, y digamos la más utilizada, ¿cierto? La ciprofloxacina, además de que tiene una buena actividad sobre gram negativos, al igual que la norfloxacina, mejora la actividad de la ciprofloxacina sobre gram positivos, ¿cierto? No es, digamos, su principal
principal fortaleza, gran positivo, pero sí mejora mucho comparativamente con la norfloxacina. Entonces sirve para gran negativos y gran positivos un poco más, ¿cierto? Otra cosa importante de la ciprofloxacina es que sí tiene buena concentración sérica, o sea, la ciprofloxacina sí se concentra y por lo tanto sí se puede utilizar en infecciones sistémicas, ¿cierto? No es bueno para anaerobios, pero sí entonces sirve en infecciones sistémicas. ¿Qué ventaja tiene la ciprofloxacina? O que una de las indicaciones clínicas importantes de la ciprofloxacina es prostatitis, porque la ciprofloxacina sí se concentra muy bien a nivel de la próstata. Prácticamente que en prostatitis ustedes van a ver que la quinolona que se utiliza pues en primera línea siempre en el manejo de la prostatitis. Y posteriormente sale la de cuarta generación. De esta, la más importante, esta sí se considera, que algunos dicen inclusive que es la quinolona respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene muy buena concentración en el tracto respiratorio, pues sirve para neumonía por esa buena concentración. Y otra cosa importante es que tiene muy buena actividad sobre anaerobios, sobre Mycobacterium tuberculosis, y tiene muy buena actividad sobre gram positivos. Entonces, la quinolona de cuarta generación tipo moxifloxacina es útil para gram positivos. Esa es la indicación importante de la moxifloxacina, que es una de cuarta generación. ¿Okay? Aquí vemos nosotros la estructura química de la quinolona. Fíjense que hay algunos cambios donde se le hace, por ejemplo, en el carbono 1, nitrógeno, el carboxilo en el C3, y las principales modificaciones, si vemos acá, en la adición de ese flúor, de ese átomo de flúor, en el C6, que fue la aparición de la fluorquinolona, mejoró primero el espectro de acción, diríamos nosotros, así pues ya mejoró un poco el espectro de acción en cuanto a la gran positivo, pero lo más importante es la biodisponibilidad oral y la posibilidad de uso en situaciones de infecciones sistémicas, que es una de las grandes ventajas de esas quinolonas en cuanto a la mejoría de esa adición del átomo de flúor. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, otra quinolona, que es la adición en ese carbono 7, ¿cierto?, de un núcleo hiperacídico en la ciprofloxacina, también mejora la actividad sobre gran positivos y gran negativos. La ofloxacina, la levofloxacina, tienen mayor biodisponibilidad oral, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, la adición en ese nitrógeno, de ese ciclopropano, mejora la actividad de gran positivos, que es la ciprofloxacina, y lo más importante, la concentración plasmática. O sea, la ciprofloxacina sí se puede concentrar muy bien a nivel plasmático. Y la última que decíamos es la moxifloxacina, fundamentalmente la gamifloxacina no está aquí, no está utilizada en nuestro medio, pero entonces la moxifloxacina mejora actividad sobre anaerobios y mejora la actividad sobre gram positivos. Si ustedes miran, de pronto en los textos de la óptica que se habla de tuberculosis resistente o multiresistente, se están utilizando las quinolonas, la moxifloxacina, para manejo de esa tuberculosis multiresistente, que es lo que se está viendo ahora. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, decíamos nosotros que la quinolona primero tiene un espectro de acción amplio, una es bactericida, ¿cierto? Y como veíamos al principio, el DNA dentro de la bacteria necesita de un superenrollamiento, y ese superenrollamiento está dado por esa famosa topoisomerasa, ¿no es cierto? La topoisomerasa 2 en gram negativos, la topoisomerasa 4 en los gram positivos, que es donde actúa fundamentalmente la quinolona. ¿Qué es lo que hacen las quinolonas? Inhiben ese sellado mediado por la topoisomerasa. O sea, lo que hacen las quinolonas es que inhiben las topoisomerasas, por lo tanto, inhiben ese enrollamiento dentro de la bacteria del DNA, ¿sí? Aquí vemos el esquemita, simplemente lo que hace la quinolona es evitar ese enrollamiento, y eso permite que en última muere la bacteria, ¿no es cierto? Entonces simplemente no cabe y se murió. Entonces las quinolonas hacen eso, modifican o actúan inhibiendo las topoisomerasas. Eso es básicamente el mecanismo de acción de la bacteria, ¿no es cierto?, de la quinolona. Importante recordar algunos aspectos en cuanto a los efectos adversos de las quinolonas. Primero, las quinolonas no están indicados en niños, no se deben utilizar en niños,
¿cierto? Porque el riesgo de daño en el cartílago de crecimiento, las quinolonas también se han asociado a rupturas tendinosas, sobre todo en los pacientes mayores, hay que tener cuidado, por supuesto en los niños, ¿cierto? Neuropatías periféricas, alguna prolongación del intervalo QT, la colitis pseudomembranosa, que en realidad todos los antibióticos, la rhabdomiolisis, el síndrome de Stevens-Johnson, que no es tan frecuente con la quinolona, pero sí se puede ver con las sulfas, que la veremos después. Y otra cosa importante de las quinolonas es, sobre todo en los pacientes mayores, es la posibilidad de que producen vértigo, producen cuadros vertiginosos en ocasiones muy severos. Entonces, eso es una cosa importante a tener en cuenta cuando utilizamos quinolonas en los pacientes mayores, ¿cierto? La posibilidad de que se presente el vértigo, y obviamente que es un efecto adverso, aunque no sea tan grave, es un efecto adverso importante para el paciente mayor, porque es un efecto adverso muy molesto, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, las quinolonas sirven para infecciones de vías urinarias de primera y segunda generación. Tercera y cuarta generación sirven ya para infecciones sistémicas, la moxifloxacina, el gram positivo, ¿cierto? Tienen buena concentración, por ejemplo, la moxifloxacina, pues obviamente cuando hablamos de gram negativo, por eso son tan importantes en infecciones de vías urinarias, en prostatitis, ¿cierto? ¿Cuál es el germen más importante en las infecciones de las vías urinarias? ¿Cuál es el germen? La E. coli, claro. La E. coli, que es un gram negativo, ¿cierto? La E. coli, que es tal vez, no recuerdo, el 60-70% de la infección de vías urinarias, un E. coli, ¿sí? Y obviamente que la quinolona, pues, es la indicada en E. coli porque son susceptibles a eso. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es lo importante. Esto para que recuerden ahí a este señor, no es más, fíjense, yo les prometo que es cortico, y lo que les dije es lo que les voy a preguntar. ¿Okay? Ahí no hay nada nuevo. Entonces ahora sí, damos paso a nuestros compañeros que se habla del equipo militar.